Y me encanta cuando ustedes, mis oyentes, hablan claro. Son las 10:14 de la mañana en este martes 24 de marzo. Raulito está apenas amaneciendo de una noche larga de fiestas y de trabajo. Ahí lo ven con esa cara diciendo, ya no puedo más, estoy exhausto. Y óyeme, y es dura la vida de los jóvenes hoy día, especialmente cuando hay tanto trabajo y tanta fiesta a la misma vez. Yo te entiendo, Raulito. Yo era joven también. Pero qué bueno que estén ustedes en el tráfico hoy y están realmente pensando, ¿y por qué estoy escuchando este programa? Es porque aquí van a escuchar la verdad. La verdad sobre la vida, la verdad sobre las noticias, la verdad sobre lo que todos estamos anhelando, que es la libertad de Cuba, la libertad de Venezuela, de Nicaragua y de todos nuestros países, porque queremos que nuestro continente viva en paz. Sí es verdad que hay una guerra, sí es verdad que ha subido la gasolina, sí es verdad que las cosas parecen que están difíciles, pero ¿saben qué? Nuestra esperanza está en Dios. Cristo es nuestra esperanza. Comencemos este día con ese enfoque. Respira profundo. Respira profundo. Da gracias a Dios por este día. Da gracias a Dios por todo lo que estás viviendo, a pesar de las dificultades. Porque, óigame, es duro. Es duro. Ahora, les voy a decir una de las cosas que yo sí creo que importan en esta mañana, que nadie lo va a reportar, solamente el padre Alberto aquí en La Poderosa. Se los digo de verdad, y quizás mis otros colegas le darán eco a la noticia con el paso del tiempo. Esto se trata de un comunicado importantísimo que acaba de salir. ¿De dónde? De Cuba. ¿De quién? Bueno, les voy a decir. Es precisamente de uno de los líderes más importantes de la iglesia dentro de Cuba. Y se trata del presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental. Esto es algo importantísimo. Sale publicado con la fecha de ayer. Tengo entendido que salió en las horas de la tarde desde la oficina de La Habana Vieja de la Asociación Convención Occidental Bautista, o debo decir, comunicado de la Convención Bautista de Cuba Occidental. ¿Ok? Hay una firma muy fancy que sale ahí, pero no me sale el nombre del pastor o del reverendo, del doctor que escribió esto. Pero realmente lo que importa es el contenido. Y voy a leer parte solamente de este comunicado de varias páginas, porque quiero que estemos claros. En el futuro de Cuba, no solo el dinero, no solo el cash, no solo que tengamos la libertad, la democracia. En el futuro de Cuba la fe va a ser importantísima. ¿Por qué lo digo? Porque si queremos ser libres, realmente tenemos que ser libres en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra alma. El futuro de Cuba necesita a una iglesia vibrante, sana, fuerte, que cumple con su misión, no solamente la misión de predicar dentro de sus templos, sino dar a conocer la verdad de Cristo a todos. Por eso dijo Jesús, vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia de que Jesús murió, derramó su sangre por nuestra salvación y resucitó al tercer día. Esa es la buena nueva. Y toda nuestra vida humana vive en ese misterio pascual que vamos a celebrar ahora en unos días en la Semana Santa, que es el misterio de la muerte y resurrección de Jesús. Usted se cuenta en su propia vida. Usted tiene momentos de muerte y tiempos de resurrección. Tiempos que se siente caído, tiempos que se siente bien y se ha levantado. Toda la vida humana es así. El misterio de la encarnación es el misterio de la vida humana. El Creador lo quiso así, que su propio Hijo viniera a este mundo y sufriera como sufrimos tú y yo. ¿Qué pasa? Quiero compartir contigo esta carta del líder de los bautistas en Cuba, que está más clara que el agua. Tremendo comunicado. Dice así: es legítimo desear un cambio de gobierno
o de un sistema político que se considere disfuncional, contraproducente y fallido. ¿Qué les parece? Incluso, no debería ser ilegal expresar ese deseo, con mesura, respeto y apego a la verdad. Por tanto, es aceptable, escuchen bien, especialmente ustedes que me escriben, me dicen cosas, los comunistas de Cuba me escriben constantemente a decirme por qué se mete usted en política, no tienen idea de lo que están diciendo, pero escuchen bien lo que dice este líder de la Iglesia Bautista en Cuba. Por tanto, es aceptable que un cristiano procure cambios políticos para bien de la nación, sobre todo en una sociedad democrática. Pero esto debe hacerlo a título personal, como expresión de su vocación secular y no en representación de la iglesia. ¿Tienes toda la razón? Yo no hablo en el nombre de ninguna iglesia, y menos cuando hablo de Cuba. Habla Albertico Coutier, el cubano, el hijo del exilio, el que ha sufrido en carne propia todo lo que es la represión, la tristeza que ha sufrido mi gente. Yo soy pastor de este pueblo. Por algo me dijeron en el Granma, y a mucha honra, el cura de la gusanería de Miami. Sí lo soy, y me declaro gusano y voy a ser gusano siempre. ¿Qué les parece? Nunca voy a estar en esa pudrición del comunismo, ni del socialismo y de las cosas que ellos quieren imponernos. Y dice así: cuando una persona, un cristiano, se dedica a esto, dice la carta, tal actividad no es antagónica al cristianismo y la iglesia no debería proscribirla ni condenarla en sus miembros. Al contrario, debería orar por el hermano o la hermana para que cumpla con honestidad y altruismo esa misión de vida. Tú y yo tenemos una misión de vida de luchar por la libertad, no quedarnos callados ante la injusticia, ante la represión, ante los asesinatos que han cometido estos desgraciados durante 67 años. De la misma forma, al hermano que se siente llamado a incursionar en la arena política, no debe pretender que esa sea su misión eclesiástica, ni mucho menos cuestionar o juzgar a los que no lo hacen. O sea, hay quien se mete y quien no se mete. Es lo que está diciendo este pastor, este reverendo, este doctor en teología, este hombre que sabe. ¿Por qué lo digo? Hoy voy a hablar con dos pastores bautistas, hermanos y de hecho lumbreras del Evangelio. Uno, un intelectual que ha escrito múltiples libros, que aparte es una voz conocida en el exilio, el doctor Marcos Antonio Ramos, que ustedes saben que ha sido una lumbrera intelectual del exilio cubano. Quizás uno de nuestros más grandes intelectuales, historiadores de Cuba, historiadores de varias cosas que tengan que ver con América Latina y con la iglesia. Y con el mundo secular, porque se sabe de todo. Pocos conocen a Martí como lo conoce él. Y el reverendo Pablo Miret, que al igual que yo, salió hijo de la Iglesia Católica Romana, hizo un rumbo hacia el protestantismo, se hizo pastor bautista, uno de los fundadores de Nueva Vida, un movimiento donde muchos se recuperaron de la drogadicción, gracias a su trabajo y a su labor, y hoy día es pastor de una de las iglesias bautistas más grandes del sur de la Florida, aquí muy cerca del Palmetto. Ustedes han visto el colegio de Christian, ahí él pastorea a la comunidad latina y es un gran amigo y un gran hermano. Ambos son para mí más que amigos, son mis hermanos. Igual que lo fue el reverendo Martín Uñorga, igual que lo fue el padre Ballina, igual que lo fue el padre Román, igual que lo es el padre Rafael García, sacerdote al igual que yo de la iglesia episcopal, y muchos otros reverendos del clero que han sido mis hermanos. El padre Miguelito del santuario de aquí de Regla, el padre Jesús Saldaña, párroco de San Kevin en Kendall, y muchos otros que considero más que amigos, más que hermanos, padres espirituales y personas que admiro y que respeto. ¿Ok? Y así hay muchos más, sacerdotes nicaragüenses, el padre Somarriba, el padre Castillo. Les puedo nombrar un montón de hermanos en el clero que admiro y que respeto, y que son mis hermanos de verdad. Más que amigos, son hermanos. Ya lo dije. Llegó el momento que tú hables. 305-600-0990. 305-600-0990. ¿Cuál será el rol de la iglesia en una Cuba libre? ¿Crees que Cristo puede hacer la diferencia? Estos jóvenes bautistas que están gritando Cuba para Cristo
Óyeme, yo creo que es lo que más Cuba necesita. No sé qué piensas tú del rol de la iglesia futura en Cuba. El padre Alberto Reyes en Camagüey, el padre Castor, son hombres que están hablando claro. Yo veo al padre Alberto Reyes como el futuro cardenal de La Habana. Necesitamos obispos y curas proféticos, no te necesitamos la misma bobería de siempre. Ay, lo dije, perdónenme, lo dije. 305-600-0990, Raulito, toca la trompeta, por favor. Llegó el momento de hablar claro. Llame y participa al 305-600-0990. ¿Cuál será el rol de una Cuba libre? ¿Cuál será el rol de la iglesia, la gente de fe en una Cuba libre? Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días, soy yo. Es usted, buenos días. Ay, buenos días, Padre Alberto. Primera vez que llamo. Bueno, y qué bueno, porque empezamos hoy con una dama, porque aquí los hombres se cogen todas las líneas y después las pobres mujeres no pueden entrar. Pues mire, a mí me va a tener que cortar, porque hablo mucho. Mi nombre es Ángela, soy cubana también. Estoy muy emocionada, porque creo que ahora sí. Y sí, estoy de acuerdo con usted en todo lo que ha dicho. Primeramente, nuestro pueblo, y duele decirlo, le volvió la espalda a Dios. Yo era una niña cuando eso, ya tengo 77 años, pero lo recuerdo. En mi casa se mantuvo el corazón de Jesús hasta que cogió Comején en el marco. Exacto, y no se podía arreglar. exacto. Y ¿sabe qué? Sí pasamos porque mi hermano y yo éramos buenos estudiantes, y ahora soy una vieja, da lo mismo que lo diga. Y a mí me echaron de la universidad, Facultad de Arquitectura, en el año 67, porque era católica. Exacto. Y no pertenecía al CDR ni a la Federación. Exactamente, señora. Muchos no saben eso todavía, muchos americanos no creen esas cosas. No, hay gente que lo han votado ahora y se creen que es primera vez que eso pasa. No. Y mi hermano posteriormente, que ya estaba en tercer año de ingeniería eléctrica, que ese es más difícil que le estudie todo el mundo, también. Horrible. ¿Y sabe qué? Hubo quien me dijo, ¿y por qué tú no reniegas de eso y te vas a una iglesia en otro lado donde no te vean? Y le dije, no, porque para mí eso no vale. Y al fin sabe de lo que paré, y le doy gracias a Dios que Él es el que sabe sus caminos, de maestra. Así que una anticomunista no la querían de arquitecto. Exacto. Y la aceptaron de maestra porque no tenían gente con nivel, porque habían personas con sexto grado enseñando primaria, y yo tenía preuniversitario, imagínense, era una lumbrera casi para ellos. Y resultó que me encantó la carrera, que es lo que he seguido toda mi vida, hasta vine para acá y la pude seguir practicando. A Dios gracias, saqué mi título y me retiré en eso. Que Dios sabe sus caminos. Y sí estoy de acuerdo que los curas se tienen que meter, porque Jesús lo hizo en su tiempo. Lo que afecte a su pueblo hay que meterse y decir la opinión. Así que estoy de acuerdo con usted. Lo sigo desde Radio Paz, lo quiero mucho y bueno, y sí, me encanta lo de los jóvenes Cuba para Cristo. Ese va a ser el verdadero camino. Gracias. Ay, Dios mío. Eso es, eso es. Vamos a seguir hablando claro. Tú tienes toda la razón. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días, se te fue la línea. Buenos días, hablando claro, adelante. Buenos días, Padre Alberto, ¿cómo está? Bien. Muy bien. Ya lo oigo muy bien y lo que habla es la Biblia en la mano, Padre Alberto. Me encanta como usted habla, me encantan las verdades que dice. Vaya, eso es una maravilla. Yo, como dice usted, me acuesto y le doy gracias a Jesucristo porque cierro los ojos, me levanto y en la cama le doy gracias porque abrí los ojos, rezo todas las mañanas y le pido a Jesucristo por Cuba, por todo el mundo entero, por mi familia, porque no es familia. Y mi esposo está preocupadísimo porque dice que como él ve la situación de las cosas, que tiene miedo, que no va a seguir Trump, que los republicanos están muy mal con todo lo que hay, con todo lo que forman, y él está coquinado en eso. El Congreso, nadie va a quedarse ahí republicano y qué sé yo, y yo digo, bueno, sí, vamos a ver lo que viene. Recuerden que tenemos un problema. Tenemos un problema y no podemos negarlo. Y el problema es que Miami no representa el resto del país.
En Miami podemos ser anticomunistas, convencidos de que los izquierdistas no tienen camino para nosotros. Podemos estar en contra de todo el plan demócrata, pero los americanos en general no piensan así. Y ese es un problema que nosotros tenemos que wake up and smell the coffee y darnos cuenta que esa es la realidad. Y yo creo que aquí la gente vive como en una burbuja y no se dan cuenta que el resto del país no piensa como nosotros. Miren este tema de Cuba. La mayoría de los norteamericanos no tienen ni idea de lo que hemos vivido nosotros. Yo sé. A mí todavía me preguntan cuando doy conferencias en el norte, ¿y por qué tus padres vinieron de Cuba? O sea, ¿tú te imaginas preguntarle a un cubanito en el siglo XXI por qué sus padres se fueron de Cuba? ¡Por favor! Es que no saben, they don't know. ¿Y saben qué? Me da tristeza decirlo, pero a la mayoría no les interesa. Yo sé. Yo Así vine a los 10 años de triunfar el PRS y vi en los vuelos de la libertad. Ah, imagínate, tú sabes. Con 31 años y tengo 87. Sí. Bueno, Pero suena como una Dios me muchacha lo de bendiga. 16. Suena como una muchachita. Así que sigue Ay, Dios adelante. mío. Que Dios te bendiga. Bendito Dios. Dios te bendiga. Buenos días, hablando claro. Adelante. Buenos días, padre. Oye, hoy las mujeres se cogieron el programa. Qué bueno. Qué bueno, porque los hombres no dejan a las mujeres hablar. Adelante. Sí, padre, fíjese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén, estamos en oración, Padre, lo único que puede salvar esa situación y va dirigido, el Señor, yo sé que está dirigiendo la acción, la obra. Fíjese que ese Dios es tan grande, Padre, que en la posición que está Marco Rubio, que ha sido un sufrido de lo que ha pasado Cuba. Solo Dios puede hacer eso, Padre, que lo puso ahí sabiendo, mira, eres tú que viene de ese dolor, que viene, y por eso es que le digo a la gente, señores, crean en Dios, que puso a Donald Trump y a Marco Rubio. Fíjese que ha vivido eso, su familia lo sufrió, y por eso le digo, nadie sabe más que Marco Rubio, que ha vivido el dolor para que haya una transición de paz sin muertos y que todo se logre, pero el que está dirigiendo la acción con nuestras oraciones día y noche es el Señor Jesucristo a través de Marco Rubio y Donald Trump. Un abrazo, Padre, y bendiciones. Y señores, sigamos en oración, que esta semana, cualquier día de esto, nos levantamos y está hecha para la libertad de Cuba con Dios, Padre. Un abrazo. Dios te oiga, Palacas. Yo pienso lo mismo. Con Cristo todo se puede. Buenos días, hablando claro. Adelante. Buenos días, Padre Alberto. Muy buenos días, ¿cómo está? Lo llamo. Pero qué bueno que estés aquí. Pero lo admiro de primer momento porque ha sido siempre franco. No ha llevado una segunda vida como llevan muchos hipócritas. Usted fue muy franco, lo admiro. Mire, el caso es eso, que en Cuba, en el año 61, el padre de mis hijos, por ir en una procesión de la Virgen en regla, con la iglesia de San Rafael, que él pertenecía a esa iglesia, tuvo 9 años él y un grupo grande preso, 9 años. Y yo no tengo fotos de mí. Yo me casé en el Cristo del Buen Viaje en La Habana. Ay, qué lindo. En La Habana Vieja. No tuve fotos con el padre Higinio Paoli, que era italiano, buenísimo. Siempre tenía la iglesia llena, o sea, allí eso era horrible eso. Pero no tuve fotos porque el fotógrafo de la fotografía del arte, él era comunista y él no entraba a la iglesia. Yo no tengo fotos de la boda mía de la iglesia porque él no entraba a la iglesia. Ahora a lo mejor anda por aquí pidiendo de eso. Así que nosotros hemos sido perseguidos. Al principio fue horrible. Sí, lo hemos sido. Y como dice la señora, a mí me botaron de preuniversitario porque para qué yo iba a seguir estudiando si yo no estaba integrada y no podía entrar a la universidad. Así que todo ha sido así. Gracias y te admiro. Gracias, mucho. Dios te bendiga. Señores, tengo que hacer una pausa breve. Cuando regresamos con los reverendos Pablo Miret de la Iglesia Bautista aquí en Miami y un gran líder de la iglesia y del exilio y un gran intelectual, el reverendo doctor Marcos Antonio Ramos. Ya volvemos.
Atención Miami, la poderosa 990 AM te invita a una noche histórica con 3 grandes leyendas de la música latina. Willy Chirino, Álvaro Torres y Albita. Tengo yo de haber nacido en Cuba. Los 3 juntos en un concierto inolvidable, lleno de éxitos que han marcado generaciones. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno. Sábado 4 de abril a las 8 de la noche en el Charles F. Dodge City Center en Pembroke Pines. Y atención, porque en la nueva poderosa 990 AM estaremos regalando boletos para que tú también puedas estar allí. Qué manera de quererte, qué manera. Mantente pendiente a nuestra programación y participa para ganar. Te lo trae Advocate Health Advisors y Radio Salud con Lupe Bruneman, Willy Chirino, Álvaro Torres y Albita. 3 grandes de la música latina en una sola noche. Solo con La Poderosa 990 AM. Escuchas la emisora que te regala boletos para ir a ver a Willy Chirino, Álvaro Torres y Albita. La nueva poderosa 990 AM. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno. Señores, muy buenos días. La Iglesia Bautista en Cuba ha hecho una declaración extensa y con muchos detalles, hablando del rol que tiene un cristiano en todo esto lo que es la política y el cambio político que se desea. Y entre las cosas que dijo el reverendo que encabeza la parte occidental de la Iglesia Bautista fue algo muy lindo. Dijo, si un cubano está metido en esto, pues nada, cuenta con las oraciones de su iglesia y de sus hermanos y hermanas en la fe. Y si un cubano decide no estar tan metido en eso, también tiene esa opción. Pero lo importante es nunca condenar a una persona por su activismo personal. Y especialmente si está buscando la justicia, la verdad, la paz, la libertad. Me encanta eso. Para hablar de este tema tengo a 2 amigos, y como les dije ya, hermanos de verdad. Gente que quiero, gente que respeto, gente que han compartido conmigo durante décadas, el camino de la vida y de la fe. Y se trata del reverendo Pablo Miret, mi hermano, de aquí, muy cerquita de la iglesia que está al lado del colegio Dade Christian, un colegio que ustedes conocen ahí cerca del Palmetto, cerca del Dorado, ahí en el Palmetto. Y también está, bueno, un gran intelectual del exilio y un hombre que todos conocen por sus libros, por sus obras. De hecho, ha sido el que más ha publicado, creo yo, sobre el desarrollo del protestantismo en la historia de Cuba, y es el doctor Marcos Antonio Ramos, también bautista, hoy pastor jubilado, pero los intelectuales nunca se jubilan porque siguen pensando. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Buenos días, estimado reverendo Cutier, para ti, para tu audiencia. Gracias. Mi querido amigo de toda la vida, porque nos conocemos, estábamos juntos con Noé cuando salió con el arca y todo. Óyeme, doctor Marco Antonio Ramos, di la verdad. Tú me decías siempre Albertico. Yo te decía Albertico y te lo sigo diciendo. Con Por todo favor. respeto. En la iglesia eres el reverendo Alberto Cutier, el padre Cutier, el presbítero Cutier, todo lo demás, pero tú eres mi amigo Albertico. Me encanta eso. Estimado reverendo, volviendo al formalismo que rige la radio, también está con nosotros el doctor Víctor Samuel González Grillo. ¡Ay, qué bueno! Miembro del comité de la Junta Directiva de la Convención Bautista de Cuba Occidental. ¡Oh, qué bueno! La que escribió ese documento del cual has hablado y podemos ahondar un poco más. Te lo presento, doctor Víctor Samuel. Ay, bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias, hermano, Dios le bendiga y gracias por la oportunidad. Bueno, sabes que los queremos mucho y me encanta que estén en La Poderosa. Miren, les voy a decir lo que pasa aquí. Yo estoy viendo hace ya meses, el reverendo Pablo Miret lo sabe porque yo le mando los mensajitos, que los jóvenes cristianos en Cuba se están levantando, que están hablando, que en medio de toda esta polémica de qué va a pasar en Cuba, han creado un hashtag y son jóvenes bautistas, quiero decirle, en su mayoría, no quiero decir que todos sean bautistas, pero la mayoría son jóvenes bautistas en todas partes que ponen Cuba para Cristo. Y yo les digo la verdad, he hecho eco
a ese llamado, y aparte he compartido en las redes internacionales, que gracias a Dios me ha dado la capacidad de llegar a unas cuantas personas a través de los medios modernos de comunicación y en este programa también. He compartido lo que ellos están haciendo, pero yo quiero preguntarle específicamente, el reverendo Pablo Miret conoce bien el contexto dentro de la Iglesia de Cuba en estos momentos. ¿Cómo se va a transformar Cuba? Una Cuba libre, una Cuba sin comunismo en el tema de la práctica religiosa. ¿Cómo tú percibes? ¿Qué va a cambiar cuando ya en Cuba no exista esa restricción o ese prejuicio hacia el que practica su fe cristiana activamente? La pregunta es para mí. Para el que quiera contestarla. Ok, voy a hacer una breve introducción y después le voy a dar la palabra al doctor Víctor Samuel. Okay. Yo creo que por espacio de 66 años, la iglesia en Cuba ha sembrado una semilla. Y lo que estamos viendo hoy en estos jóvenes que mencionaste es parte del fruto de esa semilla. Yo creo que cuando haya un cambio del sistema político de gobierno en Cuba y haya verdaderamente un gobierno que respete el derecho al individuo, a la persona, y que la persona pueda manifestarse libremente, sin temor, yo creo que esa semilla que se ha sembrado durante 66 años, que en muchos casos ha sido sangre de mártires, ¿verdad? Que han dado su vida desde el comienzo del sistema, de ese sistema que ha regido en Cuba, que metió preso a tantos religiosos, que expulsó a tantos religiosos, que muchos murieron por sus edades en cárceles cubanas. Yo creo que todo eso, más la gracia que Dios le ha dado a la iglesia en Cuba de perseverar hasta el día de hoy, va a redundar en un fruto que nos vamos a quedar impresionados de lo que Dios nos va a permitir ver y cosechar. Me encanta, me encanta. Bueno, hermano Alberto, yo doy gracias a Dios por la oportunidad de participar de este programa. Sí. Y como le estaba expresando hace unos minutos a los hermanos queridos Pastor Pablo y Pastor Tony, nosotros estamos cosechando en Cuba, lamentablemente hoy, el fruto del ateísmo y del materialismo que se sembró a partir del año más o menos 1961. Y yo nací en un hogar cristiano. Mi padre fue pastor bautista de la Convención Bautista Occidental, mi madre misionera. Yo recibí a Jesucristo como Señor y Salvador a los 12 años, ya tengo 65, así que sufrí en carne propia la discriminación por ser cristiano en Cuba. Soy médico, especialista en oncología por un milagro de Dios, porque en el año 1980 por poco pierdo mi carrera de medicina por ser cristiano, porque me vieron orando por una paciente en el hospital donde estudiaba. Así que esos 30 años de ateísmo, de materialismo fuerte, cuando mucha gente se fue de los templos y tenían miedo a asistir a las iglesias, y en el año 65 más de 50 pastores bautistas y líderes fueron a la cárcel y a la UMAR. Hoy estamos cosechando lamentablemente eso. Y ahorita compartíamos, ¿y tendrá Cuba solución en un futuro? Bueno, en mi punto de vista, únicamente por un milagro de un barrer del Espíritu Santo en Cuba, que la gente busque a Dios de corazón y tengamos en Cuba millones de discípulos de Jesucristo, porque lo peor de estos años ha sido que cuando usted trata de sacar a Dios del corazón de la persona y de la familia y de la nación, no puede irle bien. Y eso es lo que estamos cosechando en Cuba. Cuando no hay temor de Dios, pues es lo que estamos viendo en nuestra nación. El doctor Marcos Antonio Ramos le quería preguntar una cosa. Y de hecho, doctor Samuel, quiero preguntarte, ¿conoces al doctor Ángel Ernesto Álvarez? Creo que es de Pinar del Río. Sí, como no. Ángel Ernesto Álvarez fue pastor nuestro en Cuba. Sí, ahora está en el exilio. Ahora está en el exilio. Pudo conocerlo y darle un abrazo el otro día. Sí. Sí, Ángel está casado con Tania. Ella fue líder del departamento de música de la Convención Bautista de nuestra. Wow. La misma que escribió la declaración. Sí. Déjeme decirle que yo tuve que dar mi visto bueno con esa declaración porque soy miembro de la Junta Directiva. Y nuestro presidente, el doctor Bárbaro, la mandó a la Junta para que opinásemos, y todos estuvimos en pleno de acuerdo con lo que el pastor Bárbaro escribió. Para los que son católicos y de otras tradiciones,
el rol de Bárbaro viene siendo, el pastor Bárbaro viene siendo como un obispo, ¿no? Es una persona que tiene sobrevé las iglesias, ¿no? En el occidente. Si existiera es el obispo pudiéramos llamarle el obispo de la Iglesia Bautista en Cuba Occidental, claro. Muy bien, muy bien. Reverendo Marco Antonio Ramos, tú y yo hemos hablado de este tema muchas veces, pero quizás nuestros oyentes no nos han escuchado en esa conversación privada que hemos hecho entre pastores, entre hermanos, entre sacerdotes, entre obispos, porque Monseñor Román fue muchas veces parte de esa conversación. ¿Cuál es la historia religiosa de Cuba? ¿Por qué Cuba se resiste tanto a la fe cristiana? ¿Por qué en Cuba hay este antagonismo, vamos a decir, hacia la iglesia que no vemos en otras partes de América Latina? Bueno, depende de cómo se analiza ese tema, que es muy interesante, por cierto. Cuba nunca fue un país donde la mayoría de la población practicaba su denominación religiosa. Exacto. Es decir, la Iglesia Católica es la iglesia tradicional y era la de mayor feligresía. La trajo España, la trajo a la corona. Exacto, no, pero había muchos devotos católicos, pero en realidad no era un país con el índice de regularidad en su práctica religiosa como por ejemplo México. Es decir, pero había bastante feligresía en algunas ciudades. Los evangélicos crecieron mucho después de fines del siglo XIX, pero hay una minoría religiosa en Cuba que ha ido creciendo después de que pasaron varias décadas del gobierno de Castro, que restringió la religión todo lo que pudo. La gente empezó a regresar y sigue regresando a las iglesias. No somos mayoría en cuanto a práctica religiosa. No sé el porcentaje de creyentes que hay en Cuba porque es muy difícil determinar exactamente una estadística religiosa. Yo he trabajado oficialmente con empresas que han hecho estudios de la feligresía, es decir, de porcentaje y todo lo demás. Pero sí es cierto, como señalan estos colegas y amigos queridos y tú mismo, que hay una gran esperanza porque ya está regresando mucha gente. No sabemos cuántos van a ser porque no podemos predecir eso, ¿no? Que sabe, el futuro lo conoce Dios nada más. Pero sí, la esperanza en gran parte del futuro de Cuba está en el regreso a Dios. Fíjate como yo lo presento, el regreso a Dios. Sí. Porque la sociedad cubana, ya sea en un momento dado antes de la llamada revolución o destrucción, como quiera que le llamemos, ya la gente no estaba bien, la mayoría de la gente no estaba en comunión con Dios. Es decir, estar en comunión con Dios no es decir yo creo en Dios, o yo soy tal cosa, yo soy metodista o católico, lo que sea. Pero después con el régimen sale la mayor parte de la feligresía de algunas denominaciones salió del país. Por ejemplo, de los católicos, de los grandes católicos cubanos, la mayoría salieron del país, que eran sobre todo gente de las altas clases sociales, de la clase media. La Acción Católica, la Juventud Católica, una serie de líderes, entre ellos obispos y sacerdotes. Exacto. Y las iluminaciones protestantes, tenemos el caso de la Iglesia Presbiteriana, que casi se fue toda de Cuba. Se quedaron nada más que unos cuantos y los que estaban más o menos de acuerdo con la revolución, pero salieron masivamente. Y sobre todo en ciertos lugares donde la iglesia presbiteriana los atrajo, como el sínodo de New Jersey, de Nueva York, etcétera. Pero quedó una minoría que ha hecho un gran trabajo. Y yo creo mucho en el trabajo de las minorías, no solo de las mayorías. La mayoría nos emociona mucho que la mayoría de la gente sea afirme ser, o sea de verdad, en algunos casos, feligrés, siervo de Dios, o creyente, como quiera que lo llame. Pero esa minoría que se quedó en Cuba tiene todo mi respeto, porque ellos lograron mantener la antorcha del evangelio y tienen mucho más mérito que los que se fueron de Cuba. Yo siempre he escuchado una cosa, doctor. Y ahí me incluyo yo también. Sí, no. Ahí también. Yo siempre he pensado una cosa, doctor. Mi madre siempre me lo ha dicho y otras personas cubanas mayores me lo han dicho. Fidel quiso darle fuerza a la santería y a otro tipo de religiones afrocubanas, otro tipo de prácticas que no son la fe tradicional, vamos a decir así, cristiana. Pero sí son las creencias aquellas que vinieron como el resultado de aquellos esclavos que fueron a Cuba y todo aquel sincretismo religioso. Ahora,
¿Qué ustedes opinan de eso? ¿Qué tan fuerte sigue siendo ese tipo de creencia dentro de Cuba? Y estoy hablando específicamente de las religiones no cristianas afrocubanas, este tipo de creencia y de práctica. Era más fácil para el gobierno tolerar ese tipo de religiosidad porque todo eso se puede, no digo que sea exacto o sea correcto, pero se puede envolver dentro del tamiz ese de la cultura afrocubana o la cultura anglo-cubana o como quiera que llamemos los distintos movimientos que hay. Lo que sucede en este caso es que ya había bastante simpatizantes de ese tipo de religiosidad y el gobierno dice, bueno, esta gente no nos hacen daño a nosotros, no tienen los contactos de las iglesias, no tienen el testimonio de la misma manera, no lo expresan que las otras, estructura, claro, ellos no tienen ni remotamente la estructura de las iglesias organizadas, pero lo que sí nosotros podemos distinguir en eso es que ellos lo vestieron de cultura y entonces lo toleraron y a veces lo promovieron, dependiendo del caso, o depende de lo que la palabra, hasta dónde alcanza el significado de promover en un contexto, en un entorno como ese. Pero eso todavía tiene, inclusive fuera de Cuba, esa gente se ha promovido sus ideas en otros lugares, y aquí mismo en esta ciudad, en el condado, o el sur de la Florida, como quiera que le llamemos a Miami y sus alrededores. Pero en realidad yo creo, y es mi fe, de que las iglesias cristianas podrán ampliar su campo de acción y atraerán por la gracia de Dios, porque en definitiva la fe viene porque es un don de Dios, no es porque tú eres de esta cultura o tú eres de este partido. Exactamente. Son cosas. La gente cristiana son cristianos en cualquier sociedad. Esperemos que algo de eso suceda. Yo con lo que acaba de decir mi queridísimo amigo el doctor Víctor Samuel, la esperanza tengo de que haya un gran avivamiento y que nosotros usamos mucho la palabra avivamiento, se puede llamar resurgimiento. Sí, algo bello, sí. Como una renovación, un resurgimiento, exactamente. Pero tenemos que estar orando y trabajando hasta donde podamos para que eso sea posible. Le voy a hacer una pregunta difícil al reverendo. Una pregunta difícil al reverendo Samuel, pero creo que es una curiosidad que tiene nuestra audiencia. ¿Qué porcentaje de las personas que asisten regularmente a las iglesias, que están activos en la iglesia, están a favor del régimen? O sea, dicen que son revolucionarios, que siguen con aquello, a pesar de ser el sistema que es. ¿Tenemos una idea de cómo medir eso? ¿Qué porcentaje siguen creyendo que el camino que impuso la revolución castrista en el 59 sirve para la nación y sirve para el futuro de Cuba? Hermano Alberto, una pregunta muy interesante. Y voy a hacer un paréntesis antes de contestarle, darle mi opinión. Usted estaba conversando con nuestro hermano querido Tony, Pastor Tony. En los datos que tenemos en nuestra convención bautista es que el 70% de las familias cubanas, alguien practica algún tipo de sincretismo religioso. Sí. En un 70% de las familias cubanas. Es alto, es alto. Y es alto, muy altísimo. En ese aspecto, sí. Le dicen a usted que creen en Dios. No, yo creo en Dios. Pero también tienen cualquier tipo de prácticas que no es la que Dios se agrada, ¿no es verdad? Exacto. Y entonces... por eso le llamamos sincretismo. Vamos a explicarle a la gente lo que es esa palabra. Eso es mezclar la santería con el cristianismo. O digo, yo soy católico, pero también soy santero. O yo soy católico, pero también soy bautista. O soy católico y soy episcopal. Que diga, santero y soy episcopal. Ese tipo de sincretismo, de mezcla, existe casi en todos los países del Caribe y existe en muchas partes del mundo donde hay estas influencias que son religiones no cristianas que de alguna forma se infiltraron dentro de lo que es la vida devocional, diría yo, la vida de fe, la creencia de fe de personas que dicen ser cristianas pero a la vez practican otras cosas. Mire, la experiencia que estoy teniendo en la iglesia de la cual estoy al frente, que es la iglesia bautista Nueva Jerusalén de Reparto de los Pinos, es que cada domingo viene gente por primera vez a la iglesia. Wow. Y vienen buscando esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y la mayoría de la población desea un cambio en Cuba.
Porque Exacto. de la manera en que estamos viviendo no se puede vivir en Cuba. Y entonces la gente desea un cambio y tratan de buscar quizás espiritualmente en el Evangelio de Jesucristo. Pero la pregunta que usted nos hacía, ¿cuántas de las personas que van a la iglesia apoyan al gobierno cubano? Yo le diría que la mayoría no lo apoya, de las personas que están en la iglesia, por lo menos evangélicas en Cuba, y porque no están de acuerdo. Estamos de acuerdo que hay que hacer cambios obligatorios para que el país pueda marchar adelante. En estos mismos momentos es un tiempo difícil que se está viviendo en nuestra nación. Entonces la gente busca esperanza en el Evangelio de Jesucristo. Bueno, yo les voy a dar las gracias a estos 3 pastores amigos porque he abusado de su tiempo. Le dije 15 minutos y le di mucho más tiempo la lata mía, pero yo les agradezco su trabajo porque sé que aunque 2 de los 3 trabajan aquí mayormente, sé que apoyan la labor de evangelización que están llevando a cabo en la Iglesia Bautista en Cuba. Y creo que todas nuestras iglesias, la Iglesia Católica Romana, las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, las iglesias que profesan a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos que unirnos todos para que Cuba sea para Cristo. Así que yo hago eco de esos jóvenes bautistas y jóvenes cristianos que están diciendo Cuba para Cristo, y le agradezco a ustedes 3 por compartir este tiempo con nuestros oyentes. Oiga, muchísimas gracias a usted, y le termino con una frase del pastor Nilo Domínguez, que está con el Señor. Los cristianos cubanos queremos lo mejor para Cuba, y lo mejor es el Evangelio de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias mis hermanos. Señores, hemos hablado con 3 lumbreras de la Iglesia Bautista y hacemos una pausa para mi reflexión final con todos mis oyentes, que las niñas están llenas, ustedes saben. En Miami, donde tú estás, la nueva poderosa. La voz que escucha a su gente. Información que cuenta. La garantía León es paz mental. Si usted necesita ver a su médico primario o a un especialista en menos de 24 horas, así será. Y si necesita una cita para un examen diagnóstico como un MRI o un CT scan hoy mismo, así será. Garantizado. Compruébelo por usted mismo. Programe una visita en cualquiera de nuestros 8 centros y compruebe por qué solo hay un León. Llame hoy mismo al 305-642-LEON. 305-642-LEON. La nueva poderosa tiene una nueva aplicación. Descarga la nueva app de La Poderosa. Encuéntrala en Google Play o en el App Store de Apple. Busca La Nueva Poderosa 990 AM. Conéctate al instante con tus noticias favoritas donde quiera que estés. Escuchas la emisora que te regala boletos para ir a ver a Willy Chirino, Álvaro Torres y Albita. La Nueva Poderosa 990 AM. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno. Buenos días, amigos. Soy el padre Alberto Gutiérrez, 10:58. Tengo tiempo para hablar brevemente. Por favor, bien breve sus comentarios sobre lo que acabamos de escuchar. Buenos días, hablando claro. Adelante. Aló, padre Alberto, buenos días. Buenos Miren, días. bien rapidito. Yo me acuerdo que en mi casa siempre hubo un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Yes. Y yo sé que mi mamá hizo comunión cuando ella era más joven. Yo no sé ni lo que es el catecismo. Ahora, yo le voy a decir algo. Yo pienso que la fe en la Iglesia Católica en Cuba se perdió a partir del momento que la misma Iglesia traicionó al pueblo cubano. No sé si esto que voy a decir va a doler mucho o no, pero yo digo lo que yo siento porque yo lo viví. No sé si fue con ayuda del Vaticano o lo que sea, pero hay que recordar quién era el cardenal Jaime,
no sé si se llamaba Jaime Ortega, algo de eso, que ese hombre era malísimo, de verdad, y se reía, se burlaba inclusive de la gente en la cara, y no era capaz de hacer nada ni por los presos políticos. De hecho, ya él murió hace mucho tiempo. Entonces yo pienso que una de las cosas que hicieron que el pueblo se alejara de Dios y empezara en el sincretismo fue la misma culpa de la Iglesia Católica, que Fidel Castro vio, como dijo anteriormente el doctor, que lo apoyo, él vio en la Iglesia un enemigo, pero la Iglesia debió haber seguido luchando para que el pueblo de Cuba siguiera teniendo la fe. Pero yo sé que mi familia toda era católica, y en Cuba había muchas iglesias que las trajeron los españoles. Esa es mi opinión. Sí, eso sí. Gracias por tu llamada. Buenos días. Hablando claro. Buenos días, Padre Alberto. Buenos días, adelante. Le voy a hacer una cosa breve porque no me gusta ocupar tiempo. Pero ya está gastando tiempo, dilo. Sí, que estaba por las montañas caminando, Dios me dio una revelación y el Papa Juan Pablo no había llegado. Me dijo, coge esa vara, amárrale una bandera para que vea los demonios que utilizan el gobierno de Cuba en los aires. Y yo guardé aquello en secreto, y cuando estaban concentrados en la plaza, yo subía la bandera que la tenía amarrada, una banderita que Dios me había dicho del Vaticano para que no me la quitaran, y bajaban del cielo unos globitos, estaba nublado y se posesionaban sobre la cabeza, y cuando yo bajaba, volvía, me dijo, este lugar está trabajado. Cuba, ese gobierno trabaja los aires, la espiritualidad de los aires, por eso tiene a la gente así. Gracias por tu llamada. Buenos días, hablando claro. Buenos días. Aló. Señora, tiene que opinar ahora porque nos tenemos que ir del aire. Sí, mire, mi nombre es Lisette, estoy en la línea. Señora, estamos en el aire, por favor, dé su opinión. Estoy en la línea. Gracias por su llamada, señora. Se nos ha acabado el tiempo. Desafortunadamente, la gente no escucha cuando uno les está hablando. Hay que bajar el radio para poder escuchar. Las líneas siguen llenas, señores, pero se nos ha acabado el tiempo. Quédense con La Poderosa, que tenemos los mejores programas a todas horas. Se pueden comunicar conmigo, padrealberto.com, y quiero decirles algo. Cuba para Cristo. Necesitamos recuperar la fe en Cuba. No solamente el dinero, no solamente la libertad, sino la libertad espiritual y el alma de Cuba. El alma de Cuba la tenemos que recuperar, respetando todas las religiones y todas las creencias. No se tiene que desaparecer esto ni lo otro, no. Lo que tenemos que hacer es recuperar la fe. Y para mí, yo que soy cristiano, no le impongo nada a personas que tengan otra creencia. Yo que creo en Jesucristo, para mí lo que Cuba más necesita es Jesucristo. Porque el que crea en el Evangelio vive en la verdad, vive en la libertad, vive en esa pureza, diría yo, del Evangelio de los hijos de Dios. El que vive con otras teorías, otras cosas, bueno, señores, serán muy buenas, pero yo no puedo prometerles nada. Pero sí les puedo decir que Jesús es el camino, la verdad y la vida. ¡Ánimo! Que para Dios nada es imposible.